¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos ahora ya con el tema de español, que es prácticamente retomar lo que se hizo ahí en el día 6 de la cuarentena, ya cuando empezamos con esto, que sería ese trabajo del cuento. Lo tomaríamos como lo que es el borrador del cuento, ¿no? Aquel trabajo que hicieron, y si no lo han hecho, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Sería nuestro primer borrador del cuento, ¿sí? Generalmente los niños piensan, entonces para hacer la versión final lo tengo que copiar. Generalmente caen en eso, en que la versión final es copiar el borrador, ¿sí? Y ya les he dicho que es como volverlo a hacer, prácticamente es como volverlo a hacer, pero aquí ya tenemos que hacer el ejercicio de lectura. Hay que hacer un ejercicio de lectura de ese trabajo, de ese primer borrador que hicimos, lo tenemos que leer, ¿verdad? Y de ahí darnos cuenta, caramba, no, pues no le entiendo aquí lo que escribí. Entonces ahí es un ejercicio de reflexionar sobre la escritura propia, ¿verdad? De nuestro niño y a ver qué es lo que va a cambiarle para la versión final. No es copiar, porque es como dejar pasar los errores que se hayan cometido en el borrador. Entonces, se lee, se trata de hacer la corrección para ser más comprensible, ¿verdad? Que el mismo niño pueda, caray, se escucha mejor si lo escribo así. Entonces, es el momento de hacer las correcciones y pues que sea una forma ya de que quede más claro para la persona que lo va a leer, ¿verdad? Que ya lo va a leer un tercero, ya no lo va a leer él, sino lo va a leer otra persona. Esa es la intención de lo que es la versión final del cuento, que quede lo más entendible posible ese cuento. Igualmente hay que buscar el detalle a los personajes, que quede claro cómo son los personajes, cómo son los escenarios donde ocurre ese cuento y las tres partes, ¿no? El planteamiento, el inicio, el nudo, lo que es el desarrollo del cuento, y el final o desenlace, ¿verdad? También que queden muy claras esas tres partes. La extensión, pues puede ser como la que gusten, puede ser de una hoja o hasta 3 hojas, ¿verdad? Sería perfecto que quedaran las 3 hojas, porque pues quiere decir que quedaron claras todas las partes del cuento. Pero como les digo, es únicamente la versión final, porque ya todo el desarrollo que se dio con el cuento, pues ya lo tuvimos estos primeros 10 días con él. Bueno, hasta ahí terminamos con español. Muchas gracias.